Hola, amigos. Quiero contarles una nueva historia. Disfrútenla. Las luces del aeropuerto eran duras y frías, haciendo que cada imperfección de mi rostro se sintiera expuesta. Estaba en la fila, aferrándome a la correa de mi mochila barata como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad. Era la primera vez en años que mis padres me dejaban acompañarlos en un viaje, y aún así, sospechaba que algo estaba mal. Ryan caminaba delante de mí con su maleta de lujo, riéndose con mis padres sobre el hotel 5 estrellas que nos esperaba en el extranjero. Tenía una nueva funda para pasaporte, de cuero dorado, con iniciales grabadas, un regalo de ellos. El mío era el mismo desgastado azul que había estado renovando por mi cuenta desde que tenía edad suficiente para llenar los formularios sola. Cuando llegamos al mostrador, mi padre estampó los documentos de Ryan con orgullo. Primer pasajero, primer hijo, anunció. Mi madre repitió, el que importa. La asistente sonrió cortésmente, los procesó y le entregó su boleto a Ryan. Luego fue mi turno. Deslicé mi pasaporte con manos temblorosas. Solo necesito mi boleto también. La mano de mi papá se lanzó, golpeando mi muñeca con tal fuerza que el pasaporte se cayó. Lo recogió, lo agitó frente a mí y esbozó una sonrisa burlona. ¿Boleto? ¿Qué boleto, papá? Dijiste que íbamos todos, susurré, con calor llenando mis mejillas mientras la gente en la fila volteaba a mirar. No mereces un boleto, escupió, subiendo la voz. Apenas mereces un techo, y crees que mereces el mundo. Se giró y empujó el pasaporte en las manos de Ryan. Él merece el mundo, tú mereces el suelo. La risa de mi madre fue aguda, atravesando mi pecho. Quizá pueda trapearlo mientras nos vamos. Sentí que mi garganta ardía. Por favor, no pueden dejarme aquí. Antes de que pudiera terminar, su puño chocó contra mi rostro. El sonido rebotó contra los azulejos, tan agudo que incluso la asistente jadeó. El dolor explotó en mi mandíbula, blanco, caliente, cegador. Mis rodillas cedieron, y caí contra el frío piso, probando hierro en mi boca. Se escucharon jadeos a lo largo de la fila. Un niño pequeño se aferró a la mano de su madre, mirándome con ojos abiertos. Dos hombres de negocios susurraban entre ellos, negando con la cabeza. Un guardia miró pero dudó, como si no supieras intervenir. Mi mamá se inclinó, su perfume sofocándome tanto como sus palabras. Susurró lo suficientemente bajo para que solo yo escuchara. Ahora todo el aeropuerto ve lo que siempre supimos. No eres más que equipaje que nunca quisimos. Ryan sonrió por encima de mí, con el pase de abordar en mano. Zapatos relucientes deteniéndose justo antes de mis costillas. Disfruta viéndonos despegar, se burló. Y así, simplemente se fueron. Me dejaron allí, mandíbula adolorida, ojos ardiendo, cuerpo encogido en el piso del aeropuerto mientras los extraños fingían no importarles. Debería haberme quedado en el suelo, debería haber llorado como querían, pero en ese instante exacto, mientras el sonido de maletas rodando y anuncios de embarque se mezclaba a mi alrededor, algo dentro de mí se endureció. Juré, con cada onza de humillación que me habían infligido, que la próxima vez que nos cruzáramos en este aeropuerto, no sería yo en el suelo, serían ellos. Me senté en el piso del aeropuerto mucho después de que desaparecieran hacia seguridad. La gente pasaba a mi alrededor, mirando hacia otro lado como si fuera solo una maleta rota dejada atrás. Un conserje empujó un trapeador cerca de mis pies y murmuró, «Muévete, niña», como si fuera tierra en su camino. Me levanté tambaleante, con la mandíbula latiendo cada vez que intentaba cerrarla. Cojeé hasta el baño, evitando los espejos, pero cuando finalmente me miré, casi no reconocí el rostro que me devolvía la mirada, mandíbula hinchada, un moretón floreciendo en el pómulo, ojos rojos de contener las lágrimas. Toqué la zona sensible y me estremecí, luego reí amargamente. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza, mereces el suelo, y el veneno de mi madre susurraba después, equipaje que nunca quisimos. Pensaron que me habían roto, y tal vez, en ese momento, estaba rota, pero cuando regresé a la terminal, todavía tambaleante, noté cómo la gente seguía observando, no con lástima, sino con disgusto. Era la misma mirada con la que crecí, maestros que me veían golpeada pero me llamaban torpe, familiares que invitaban a Ryan a sentarse en la mesa mientras yo llevaba platos en la cocina, vecinos que fingían no oír los gritos de mis padres a través de las paredes. Entonces comprendí que no se trataba solo del aeropuerto, era toda mi vida. Me habían entrenado para creer que no valía nada, y este viaje, esta golpiza pública, era solo su sello final para demostrarlo. Pero mientras estaba allí, mandíbula palpitando, el anuncio de embarque de su vuelo retumbando en los altavoces, algo cambió, mi humillación se transformó en claridad. Querían que estuviera en el suelo para que yo me levantara más alta que nunca.
Querían que permaneciera en silencio para que aprendiera a hablar de formas que no pudieran ignorar. Y querían que desapareciera para que regresara más fuerte que la tormenta que los aterraba. No regresé a casa ese día, en cambio, bajé por el aeropuerto como un fantasma. Pasaron horas. Me senté en el piso junto a la recogida de equipaje, mirando las felices reuniones de extraños, familias abrazándose, niños gritando, parejas besándose. Mi pecho ardía cada vez que veía a un padre levantar a su hija con orgullo. Mi padre me había dejado golpeada y sin aliento sobre el linóleo. Al anochecer, cuando la terminal se vació, finalmente me fui. El viaje en autobús de regreso a la ciudad se sintió interminable. Mi mandíbula dolía con cada bache en el camino, pero el dolor se convirtió en otra cosa, combustible. Cuando llegué a mi departamento, me paré frente al espejo agrietado y susurré, si quieren un suelo, construiré uno debajo de ellos, y me aseguraré de que caigan a través de él. Las siguientes semanas fueron un torbellino de enfoque silencioso y ardiente. Trabajé turnos extra en la cafetería, guardando cada propina, cada billete arrugado. Mis compañeros notaron los moretones, pero ignoré sus preguntas. No quería simpatía, quería poder. Me inscribí en clases de defensa personal bajo la cubierta de la noche. Cada vez que lanzaba un golpe al saco, imaginaba la sonrisa burlona de mi padre. Cada vez que bloqueaba un golpe, imaginaba la mueca de mi madre. Y cuando mi cuerpo temblaba de agotamiento, me obligaba a seguir porque recordaba cómo se sentía ser indefensa en ese piso de aeropuerto, rodeada de la indiferencia de los extraños. Juré que nunca más. Pero la fuerza física no era suficiente. Comencé a estudiar a mi familia, conocía sus rutinas, sus hábitos. Ryan presumía constantemente en redes sociales, ropa nueva, viajes, logros que no eran más que regalos de mis padres. Le encantaba presumir, y a mis padres les encantaba alimentar ese hambre. Cada publicación era una migaja. Rastreé sus patrones de viaje, sus salas VIP favoritas, su obsesión por el estatus y las apariencias. Creían que el mundo los veía como glamorosos, exitosos. No tenían idea de que yo los estaba observando desde las sombras, anotando cada debilidad. A veces, tarde en la noche, la duda se infiltraba. ¿Y si era demasiado pequeña para derribarlos? ¿Y si la humillación era todo lo que conocería? Pero entonces tocaba la cicatriz de mi mandíbula hinchada. Recordaba cómo el niño del aeropuerto me había mirado como si fuera una historia de advertencia, y la duda se evaporaba. Ya no iba a ser la vergüenza de la familia, iba a ser la tormenta que se tragara toda su arrogancia. Una noche, sentada en el mostrador de la cafetería después del cierre, lo dibujé en una servilleta, no una venganza nacida solo de la ira, sino de la precisión. No quería solo lastimarlos, quería desmantelar todo lo que construyeron sobre mi espalda, ladrillo por ladrillo, hasta que quedaran en ruinas, y mi primer golpe sucedería en el mismo lugar donde me rompieron, el aeropuerto. Pensaron que me dejaron allí por muerta, no tenían idea de que ahí había renacido. El día llegó meses después, y estaba lista, no con cámaras, no con papeles, ni con una confrontación educada. Estaba lista con un plan que los atravesaría igual que su crueldad me atravesó a mí. Ryan volvía a presumir, un viaje familiar a Miami, cortesía de mamá y papá, boletos en primera clase, hotel 5 estrellas, cenas con champaña. Publicaba cada detalle en redes como si fuera un letrero de neón, y justo así, supe dónde golpear. Había pasado meses trabajando en la cafetería del aeropuerto en turnos nocturnos, mezclándome en silencio, observando. Aprendí los horarios del personal, los puntos débiles de seguridad, incluso que agentes de mostrador tomaban atajos cuando estaban cansados. Mis propinas me compraban favores, un café gratis aquí, un descanso para fumar compartido allá. Pronto, ya no era solo otra trabajadora invisible, era alguien que sabía cosas. La mañana de su vuelo, estaba esperando. Caminaban por la terminal, papá con su chaqueta de cuero, mamá aferrada a su bolso de diseñador, Ryan arrastrando una maleta más grande que su futuro. Mi corazón latía, pero me mantuve calmada. Cuando llegaron al mostrador, la agente escaneó sus pasaportes. Señor, parece que su pasaporte tiene una alerta. Papá frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Revíselo de nuevo. La agente lo hizo. Mismo resultado. Necesitaré reportarlo. Mamá explotó de inmediato. ¿Saben quiénes somos? Somos miembros Elite Priority. Su voz se escuchó en toda la terminal, afilada y altiva. La gente volteó a mirar. Ese fue el primer sabor de humillación, justo lo que habían alimentado toda mi vida. Lo que ellos no sabían era que yo me había asegurado de esto, con cada conocimiento que había adquirido trabajando tras los mostradores, cada truco de tiempo que dominé, orquesté la alerta que ahora pendía sobre sus nombres. No era fraude,
No era crimen, solo suficiente para generar sospecha e inconveniencia, de la que no se olvida. Ryan se movió nervioso. Su sonrisa arrogante se quebró. Mamá, papá, ¿qué está pasando? Observé desde la cafetería cercana. Gorra baja, delantal puesto, solo otra trabajadora limpiando mesas. Por dentro, temblaba, no de miedo, sino de satisfacción. Llegó seguridad, cortés pero firme. Señor, señora, deberán acompañarnos. El rostro de papá se puso rojo. Esto es absurdo, no somos criminales. Pero cuanto más gritaba, más miraba la multitud. Sacaron sus teléfonos para grabar. Los mismos extraños que antes pasaban junto a mí mientras estaba rota en el piso. Ahora levantaban sus cámaras para capturar su berrinche. Por primera vez, no era yo quien estaba en exhibición, era él. Los escoltaron, murmurando y discutiendo entre ellos. Sus maletas lo seguían, y Ryan. Él miraba a su alrededor, pálido, dándose cuenta de que el viaje del que tanto presumió quizá ni sucedería. Podría haber terminado ahí. Ese momento solo ya era dulce, viendo su poder arrancado, su superioridad destrozada bajo luces fluorescentes. Pero no, necesitaban sentir el suelo. Me escabullí al baño, me quité el delantal y me cambié a la ropa limpia que había escondido en mi mochila. Cuando salí, ya no parecía una trabajadora cansada de cafetería. Lucía afilada, compuesta, casi irreconocible de la chica golpeada que abandonaron meses antes. Cuando finalmente seguridad los liberó horas después, su vuelo había partido, su viaje cancelado, su estatus prioritario revocado, pendiente de revisión, estaban en la terminal, furiosos y humillados, sin nada más que sus maletas. Ahí fue cuando avancé. ¿Perdieron algo?, pregunté, voz firme, clara. Se giraron. Los ojos de mi madre se abrieron primero, luego se entrecerraron. Tú, la mandíbula de mi padre se tensó. Iba a hablar, pero lo interrumpí, curioso. No, el suelo del aeropuerto. La última vez que me dejaron ahí, no podía respirar, ni siquiera cerrar la mandíbula sin llorar. Y hoy, mírenlos, ustedes son los que están en el suelo. Papá se burló. ¿Qué hiciste? Me acerqué, bajando la voz para que solo ellos escucharan. Aprendí, observé, convertí cada truco por el que se burlaron de mí, la niña que no valía un boleto, en la tormenta que les cortó las alas. Ryan tartamudeó. Esto no es justo. Lo fulminé con la mirada y se calló. ¿Justo? Ustedes pasearon por el mundo mientras yo raspaba el suelo. Ustedes bebían champaña mientras yo sangraba en mis propias manos. Esto no es justo, Ryan. Esto es equilibrio. Mi madre intentó reunir veneno. Te arrepentirás. Me incliné lo suficiente para que viera el acero en mis ojos. No, mamá, ustedes lo harán. Cada viaje, cada vuelo, cada vez que presuman sus tarjetas y esperen que el mundo se incline, recordarán este día, porque la próxima vez que entren a un aeropuerto, se preguntarán si estoy esperando, si volveré a quitarles el suelo. Sus rostros se descoloraron. No grité, no golpeé, no necesité hacerlo. Su poder se había ido, despojado no por puños, sino por el mismo escenario que una vez usaron para romperme. Y mientras me alejaba, no escuché su risa, sino silencio, silencio pesado, asfixiante, del tipo que sigue después de que el orgullo se rompe y el suelo ya no se siente seguro bajo tus pies. Me dieron el suelo, me aseguré de que fuera suyo en su lugar,